Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Estamos todos los amantes del blockchain. Espero que estéis muy bien y con ganas de seguir aprendiendo. Hoy vamos a hablar un poquito de unas noticias dentro de mi perfil de YouTube, de mi canal de YouTube. Va a haber una sección un poquito más light, no tanto de codificación, de programación, sino un poco hablando de lo que es la cultura tecnológica del blockchain y sus aplicaciones a la economía y la sociedad en general. Y hoy, pues bueno, vamos a hablar de una noticia que he visto que ha salido recientemente, que me parece muy interesante y es un avance, que es que, bueno, que Carrefour, la cadena de supermercados Carrefour, va a aplicar el blockchain a la trazabilidad de algunos de sus productos y tiene intención de ir implementando el número de productos que va a usar esta tecnología. Esto es importante primero para que nos demos cuenta que al final blockchain no son criptomonedas. Criptomonedas es una aplicación del uso de blockchain. Blockchain es una tecnología y tiene muchas aplicaciones en la sociedad y en la economía. Una de ellas es el tema financiero, todo el tema de las cryptocurrencies o criptomonedas, pero evidentemente blockchain es mucho más, con muchas más aplicaciones, ¿no? Una de ellas es la trazabilidad de los productos. Concretamente en el sector de la alimentación podemos establecer un sistema de trazabilidad muy bueno. ¿Qué tenemos? Vamos a ver hoy en día qué es lo que tenemos y luego vamos a ver un poco qué es lo novedoso de todo esto. Hoy en día, ¿qué tenemos? Pues bueno, hoy en día el consumidor tiene una etiqueta. Ese es su punto de información, no hay más, la etiqueta. ¿Y qué tiene la etiqueta? Pues tiene unos ingredientes, pues el nombre del producto, el comercializador, etc. Pero esa etiqueta tiene básicamente dos problemas. Uno es que la información es muy escasa, porque evidentemente ahí no puedes meter, es una etiqueta donde pues se debe sintetizar mucho la información, etc. Entonces son, pues vamos a ver los ingredientes utilizados y 4 cosas más. Y el segundo hándicap que tiene el uso de las etiquetas es que básicamente es un trozo de papel y como trozo de papel se puede manipular, se puede sustituir, se puede hacer mil cosas con él. Ha habido casos de sustitución de fechas de caducidad, de cambio de etiquetas para poner que un producto era de una calidad cuando era de otra, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues bueno, tiene esas vulnerabilidades. Entonces llega Carrefour y dice, bueno, yo voy a ser el primero en España en utilizar blockchain para la trazabilidad de algunos de mis productos y en el futuro tengo intención de ampliarlo a más y más productos. Bien, vamos a ver un poco con un vídeo promocional de un minutico que luego seguimos hablando. Pero que os lo quiero poner un poco para que tengáis contexto de la noticia. En Carrefour trabajamos de forma permanente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por ello, contamos con nuestro pollo campero calidad y origen, criado sin tratamientos antibióticos. A partir de ahora, mediante la tecnología blockchain, puedes obtener toda su información. Carrefour es la primera empresa de distribución en España en implantar esta nueva tecnología, la cual garantiza a nuestros clientes una total transparencia en la trazabilidad de nuestros productos. Solo necesitas un lector de códigos QR. A través del código impreso en la etiqueta del envase, obtendrás toda la información asociada a la trazabilidad del producto, desde la fecha y lugar de nacimiento, al tiempo exacto de cría y su alimentación, hasta la fecha de envío a nuestros almacenes de Carrefour. El ejemplo del pollo campero es solamente el primero. Nunca había sido tan fácil comprar de manera tan segura. Bueno, aquí pues lo estáis viendo un poco, ¿no? Cómo se han anunciado. Un segundo, aquí. Cómo se han anunciado, ¿no? Pues bueno,
Al final lo que van a hacer es, aparte de la etiqueta que por ley tiene que estar ahí, van a meter un código QR en la etiqueta y a través de un móvil, ya sea un iPhone, un Android, leemos rápidamente ese código QR y nos lleva a una app, a una aplicación descentralizada que no es más que una web o una app nativa de móvil que se conecta detrás a un blockchain que tiene la información. Bien, blockchain, en este caso, nos va a resolver un poco los dos problemas que habíamos hablado antes del etiquetado. Primero, en una blockchain ya sabemos que hoy no vamos a hablar de cuestiones de tecnología en profundidad, en cuestiones de código ni nada, pero ni fundamentos de blockchain, pero sí vamos a hacer pinceladas para entender lo que estamos hablando. Una blockchain es una base de datos distribuida, descentralizada. Por tanto, una blockchain puede guardar, es una forma de guardar información, datos. Y se puede guardar infinitos datos, se pueden guardar todos los datos que queramos. Entonces, solventamos el tema de que la etiqueta era un papel reducido, pequeño, que tenía 4 datos en sí, aunque nos pareciesen muchos. Y aquí ya podemos empezar a guardar información cuantitativa, cualitativa en torno al producto, de lo que queramos. Y luego, por otra parte, una blockchain es una base de datos fiable, en el sentido de que es descentralizada, distribuida, por lo tanto no se pueden manipular los datos. No vamos ahora a hablar sobre la manipulación de datos en la cadena de bloques porque no es este el vídeo, pero blockchain básicamente lo que garantiza es que los datos no son alterados, modificados, etcétera, ni eliminados. Bien, entonces, ¿por qué podríamos querer usar la blockchain? Bueno, para el tema de la trazabilidad de los productos. Bueno, vayamos a productos como por ejemplo el jamón. Cada producto, aparte de haber unos estándares oficiales en el etiquetado de la alimentación en general, pues luego también cada sector dentro de la alimentación pues tiene sus propias normativas, el etiquetado y demás. Bueno, el jamón en los últimos años hay una gran variedad de cambios en el etiquetado. Hoy, en realidad, la conclusión a la que podemos llegar es que el que compra jamón en el supermercado no sabe exactamente qué está comprando. Entonces, imaginemos que yo soy productor en Salamanca de un tipo de jamones criados de una manera, conservados a la intemperie o fuera, con una temperatura, con una no temperatura, que se matan cuando llegan a tal peso, que están curados tantos meses. O sea, fijaros la cantidad de datos que estoy dando y no aparecen muchas veces en la etiqueta. Luego incluso se podría, ya sabéis que las blockchain al final son datos y datos y podemos unificar dos entes en el sentido de que si yo por ejemplo estoy dando un tipo de pienso y lo declaro en la blockchain, luego el proveedor del pienso puede tener su propia información en la blockchain de tal manera que yo puedo ver, incluso conectar a través de aplicaciones y ver incluso ese pienso cómo ha sido elaborado. O sea, la telaraña de información se extiende y de forma inequívoca y no contaminada, que esto es lo importante. Entonces, claro, imaginemos que yo soy ese productor de jamones y pues aplico ese código QR, entro digamos en el programa de Carrefour y aplico ese código QR a la etiqueta. Ya yo, por ejemplo, puedo ir al supermercado de Carrefour y con mi móvil leer el código y me va a decir pues que es un jamón de Salamanca, que el cerdo se mató tal día, que ha estado tantos días en curación, que con tanta temperatura, que el camión lo trasladó luego a esta ciudad. Ahí puedo ver absolutamente todo, como básicamente lo que hace blockchain es como si me trasladase a mí en persona delante del jamón y me llevase a mí viendo por todo el proceso. Evidentemente se selecciona, el objetivo es dar la mayor información posible, pero se selecciona pues informaciones a dar las que se considera que el usuario es
están demandando más esa información. Pero podríamos hablar de otros ejemplos, por ejemplo, el tema de aquellas personas que quieren comprar productos que hayan sido producidos bajo unas determinadas condiciones éticas, no justas en la mano de obra. Pues todos vemos en la ropa, por ejemplo, made in Taiwán, made in la India, made in Nueva Delhi, made in China. Si tenéis un iPhone ahora, fijaros, darle la vuelta al iPhone y veréis que pone en la parte de atrás del iPhone hecho en, no sé ahora cómo lo pone, pero pone hecho en China y diseñado en California. Es decir, que solamente ha habido 4 personas que han diseñado, bueno, 4 personas, se está diseñando, digamos, a nivel de diseño en California, pero lo que es la mano de obra dura está en China, ¿no? Hasta ahí podemos llegar, pero claro, imaginemos que ahora yo tengo un producto que a su vez engloba muchos productos y puede que mi producto se haga en España, pero en los sucesivos productos integrantes, al final, esos han sido fabricados en Taiwán, ¿no? Eso ya es más difícil de verlo. Pero veamos condiciones, por ejemplo, de que digo, vale, produces en China, me da igual, pero yo lo que quiero garantizar es que en China produzcas bajo unas condiciones, pues por ejemplo, que los trabajadores no toquen productos químicos que producen cáncer y que aquí sería imposible. Entonces, todo eso se puede meter en la blockchain. Ahí estaríamos hablando también de agencias calificadoras, etc. Todo es ahora ir generando un poquito, pensar que estamos en pañales y que es generando todo el sistema, pero quedaos con el beneficio, con ese beneficio. Hay luego productos, por ejemplo, que pues tienen mezclas y entonces te dicen, no sé, va a decir una tontería, pero yogur de leche de oveja. Y resulta que tiene un 10% de leche de oveja. Entonces, toda esta trazabilidad o todo este tipo de cosas hay que ofrecérselas de forma segura, es decir, a través de una blockchain y de forma fácil, a través de un código QR al receptor, que en este caso es el consumidor, el cliente final. Bien, y pues para que veáis que, bueno, todo blockchain es una revolución muy incomprendida por la gran masa de gente de la sociedad, porque es un concepto complicado de entender. No es como en los años 90, donde se explicaba que era una web, porque al final, pues, bueno, tenía su dificultad, pero era fácil describir lo que era una web a la gente que nunca había entrado a una tienda online o así, pero el blockchain es algo más abstracto, mucho más abstracto, más complejo, pero que bueno, que sus aplicaciones vemos que se están asentando poquito a poquito. Estamos en los inicios de los inicios y yo aconsejo que a los que quieran formarse en esto, pues se formen porque tendrán un buen futuro laboral. Bien, ¿sobre qué? Bien, ya hemos visto que Carrefour utiliza blockchain, pero ¿qué blockchain? Bueno, Carrefour se basa sobre la blockchain privada, que ahora no vamos a hablar. Evidentemente no estamos hablando de una open blockchain o open pública o una blockchain pública tipo Ethereum, que podríamos generar todo esto con smart contracts de Ethereum, sino que estamos basados en una red privada, que tiene unas diferencias importantes, como por ejemplo que hay información que básicamente, bueno, la red privada sobre la que está basada es Hyperledger de la Fundación Linux y concretamente sobre Fabric, que es el framework para generar blockchains de IBM, ¿no? Generado por IBM. Entonces, bueno, la diferencia básica es que
pues que hay un mayor, no existe todo el tema del minado, hay un mayor control sobre la información, hay información que puedes utilizar, información o sea, información pública, o puedes establecer información privada, pero al final si tú no muestras la información que el usuario quiere ver, pues tampoco se va a fiar de ti, con lo cual es contraproducente. Entonces, bueno, ya haré unos vídeos sobre esta tecnología de las blockchain privadas y concretamente sobre estos frameworks. Empezaremos a codificar, pero eso ya más adelante. Simplemente quería que supieseis ese dato, que está basada sobre Fabric, ¿no? Y concretamente la plataforma que usa es la plataforma... por aquí no me viene, es la plataforma de IBM, de Food, como es IBM Food Trust, ¿no? Aquí tenemos varias cosas. A ver, creo que es esta la página. Esta es. Entonces, aquí en IBM, pues bueno, esta es la plataforma que utiliza este supermercado, Carrefour, y esta plataforma tiene, digamos, se genera una blockchain a través del framework Fabric, que a su vez está basado en el ecosistema Hyperledger de la Fundación Linux, que es para generar blockchains privadas. Básicamente este sistema te está diciendo IBM que por qué usar blockchain. Bueno, pues utilizarlo porque es una forma que te está diciendo de proveer datos pues con una cierta seguridad, ¿no? Que no hayan sido manipulados. Aquí, pues bueno, te dice que provee una manera más eficiente de trabajar pues con todos los integrantes incluso los consumidores, que se puede medir todo tipo y guardar todo tipo de información, como por ejemplo datos de temperatura, etcétera, ¿no? Evidentemente en una etiqueta no te viene la temperatura del camión. Y que bueno, esta plataforma está basada en un software como software as a service, ¿no? Y pues eso, que permite una transparencia de los datos. Evidentemente esta es una blockchain privada que se entra por invitación, o sea, pidiendo permiso. Y bueno, los datos también te dice aquí, he visto antes que los datos estaban puestos, o sea, la propiedad la sigue manteniendo quien ha generado esos datos, no se quedan en IBM, ¿no? Los datos, la propiedad y la visibilidad de esos datos lo decide y es propietario quien los ha generado. Y bueno, en principio esto es un poco lo que esta noticia os quería comentar porque me parecía muy interesante. No sé si me queda algo más que explicar. Bueno, no solamente estos sistemas de blockchain generan un beneficio para el consumidor en términos de seguridad, sino que también genera un beneficio a todas las partes integrantes de la cadena, porque al final tus modelos productivos de venta, de distribución, etcétera, están basados en datos, en información. Y claro, cuando la información no es compartida, pues los procesos son mucho más ineficientes y lentos. Cuando todo el mundo de la cadena del negocio tiene la información, los procesos siempre son más eficientes y más productivos, menos costosos. Siempre, generando automatismos, etcétera. Luego también, pues cara al consumidor final, otro ejemplo que os podría poner que se suele usar y que es muy común es con el tema de, pues por ejemplo, del pescado. Yo no voy a decir la zona de España, pero sé que hay una zona, porque tendría una denuncia, pero sé que hay una zona de España
donde se etiqueta un producto muy famoso y parte de ese producto sí que está cogido en ese mar, pero parte del género que se vende se hace en piscifactorías de Perú. Y sin embargo tienen la marca confusa y todo el mundo piensa que es de esa zona. No lo puedo decir, evidentemente, pero a mí me ha tocado en mi vida hacer publicidad de ese producto y sé que es así. Entonces la blockchain esto lo podría resolver como pescado que llega al puerto susdicho, al puerto X, la autoridad del puerto mete esa información en la blockchain de ese pescado y ese pescado ya ahí empieza, digamos, bueno, habría empezado ya en el barco, ¿no? En los congeladores del barco, si es barco o si es pesca de bajura, pues podría haber sido cuando llega al puerto, ¿no? Pero ya el puerto es digamos, un ítem donde una autoridad establece que ese pescado haya sido cogido en ese mar, en ese puerto, se le pone, digamos, el sello en la blockchain, entre comillas, el sello, se mete esa información en la blockchain y ya empieza todo su camino, ¿no? Hasta que llega a la boca del consumidor. Pero de esa manera, si yo luego paso con un código QR, sé que fue cogido el jueves a las 9 de la mañana, entregado en el puerto este atún, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente para que vayáis viendo un poco todos los beneficios de esta tecnología que está en sus inicios, pero que ya vemos actores importantes. Y bueno, nada más. Aquí entraría mucho también todo el tema de Internet of Things, es decir, pues por ejemplo, si yo tengo un camión, antes nos teníamos que fiar si era un producto en frío que la cadena de frío no se rompiese nunca, ¿no? Ahora a través y nos tenemos que fiar un poco de la empresa. Ahora a través de los sensores que se pueden establecer en todos estos sitios, se pueden registrar todas las temperaturas, todo, etc. Al final, pues vamos a un mundo mucho más automatizado y con una cantidad de recopilación y análisis de datos, de Big Data enorme, que conforme con la blockchain pues generan todo este tipo de servicios. Pues nada, os quería comentaros todo esto un poquito y espero que paséis buen día y nos vemos en adelante. Si queréis hacer algún comentario, por supuesto ponerlo abajo. Si conocéis más de la materia, de la trazabilidad o si os ocurren nuevas aplicaciones. Y luego si os ha gustado y bueno, ha sido ameno el vídeo y os ha gustado, pues que le deis a like, compartir para que yo pueda seguir haciendo más vídeos de estos. Nada, muchas gracias y que tengáis buen día. Hasta luego.